Hola a todos, gracias de nuevo por su tiempo y atención. Bueno, este espacio es dedicado a la esquizofrenia y al estudio de la misma. Yo también lo padezco, soy diagnosticado desde el 2016, para los que no lo saben, 2016-2017. Bueno, antes que nada el resumen actual. No hay muchas novedades, siempre se ha mantenido lo mismo. Pero pues las diferencias son ya más en la indiferencia tal vez, porque ya son tan reiterados los ataques que sufro con estas voces. Respecto a los otros síntomas, pues no hay, yo diría que ya ha mejorado bastante. Mi apetito ya está mejor, muy rara vez no puedo comer, o al menos siento que no puedo comer. También ha sido una educación que me he dado a mí mismo obligándome a comer y pues son cosas que pasan, ¿no? Ya después cuando uno se va a viajar y aguanta hambre y esas cosas, pues uno empieza a ver la comida y el agua de otra manera, realmente a valorarla y disfrutarla. Y es un proceso que he llevado más de una vez al viajar a otros lugares. Ha sido una necesidad, sobre todo obligándome a estar solo. Obviamente necesito la ayuda de otros, pero siempre ha sido el objetivo el sobrevivir por mi cuenta en esas travesías. Y así seguirá siendo, solamente que ya no va a ser con un punto de vista desde el necesitado, sino ya como alguien que mejora realmente progresivamente y procura resultados favorables y deseados, que es lo que yo estoy procurando hacer con mi vida. Entonces, pues bueno, los ataques persisten, como ya les había dicho, todos los días, especialmente mi capacidad de dormir se ha visto muy afectada desde hace años. No me puedo acostumbrar todavía, en especial porque no es como un dolorcito que uno no identifica o no es algo que uno sienta y ya. Lamentablemente estos ataques están muy conectados a la ilógica, atacando mi lógica. Entonces, pues bueno, ya les he comentado mi caso, todo el tiempo me hablan de una persona en especial, no solamente de ella, en realidad viven creándome historias bizarras alrededor de ella, utilizando toda la información que hay en mi memoria, incluyendo todo tipo de personas en mi pasado. Y siempre hay historias clichés, si se podría decir. Entonces, pues bueno, es difícil vivirlo así porque como esquizofrénicos tenemos que confirmar la realidad una y otra vez, las veces que hagan falta, hasta que nos sintamos seguros de estar en un mundo real y de entender lo que vamos a hacer. Entonces, al ser algo que no puedo comprobar porque me hablan de gente que no he vuelto a ver y en absoluto quiero volver a tratar en mi vida, es complicado. Yo ya hice el proceso de tratar de hablar con ellos, de entender exactamente qué putas pasó, qué me pasó, porque nadie lo entiende, ni siquiera yo mismo, ya después de tantos años de haber estudiado y de ver todo tipo de teorías o ver algunos no he visto, he hecho varios tipos de especialistas y lo único que tengo son conclusiones vagas, esotéricas, eso sí, todo muy vinculado a satanismo, a la maldad, a terror, al miedo. Siempre me quieren hacer sentir como que soy alguien odiado, repudiado, alguien que detesta la sociedad. Y se ha convertido en un sentimiento mutuo porque también así mismo, al interactuar con la sociedad que yo conocía o conocí en algún momento, pues
me quedó la lección aprendida de que no vale la pena ir a buscar lo que no se me ha perdido por ahí, ni siquiera luchar por lo que no se me ha perdido, sino nada. Ya después de ver tanta gente, por supuesto que hay mucha gente valiosa, hermosa y muy buena, pero bueno, cada quien está en su guerra. Lo único que puedo hacer es ayudar a alguien que me lo pida, si tengo las condiciones y las herramientas o los medios para ayudarlo. De otro modo, pues prefiero no interferir o al menos colaborar con apoyo moral. Al menos no dañar más las cosas de lo que ya están. Es algo que se procura hacer, pero pues bueno, es lo que hay. Ya respecto al resto de gente de la cual me hablan todos los días o ocasionalmente, simplemente me quedó un mal sabor de boca, me quedó una mala experiencia con un montón de gente que no quiso responderme nunca ni quiso tratar lo que teníamos que tratar, porque entre nos pues cada quien sabe qué asuntos hay con los demás, incluso si no hay un asunto y solo se trata de bullying o de tormentar a otros, hubiera sido al menos, qué sé yo, hubiera sido algo digno, al menos algo respetable por parte de ellos el haber clarificado las cosas, pero no, precisamente porque se negaron a hacerlo de muchas formas, así como yo los busqué de muchas formas, pues entiendo que son relaciones basura y que si bien no todas estas personas son malas, o bueno, tal vez no todos son malas, lo que cambian son los objetivos de los demás y la forma de ver el mundo. Después hablaba con una persona que también ha sufrido este tipo de cosas y todo nos lleva a historias esotéricas, a hablar de energías, a hablar de lo paranormal, porque la ciencia en sí no es que tenga mucho para ofrecernos de acuerdo a las cosas que hemos vivido. Y si lo hay, pues no es algo que sea accesible. Puede que sí exista algún método o alguna herramienta para ayudarnos, pero evidentemente no está a disposición del público, o al menos a un precio accesible. Entonces, pues nada, ya digamos aquí cerrando un poquito lo que me dicen las voces para que lo tengan más claro. Yo lo escribo todos los días en Facebook porque todos los días me atacan, todos los días me emputan, todos los días les grito que se mueran, que se larguen de mi vida, si lo único que tienen para mí son historias bizarras de alguien que no conozco, en la que no solamente hablan de la sexualidad de esta persona, sino que la degradan y la vinculan a mi vida o a otras personas. Es una red de chismes y de chismosos. Y toda esa cantidad de personas, porque sé que son muchos, porque para organizar, para fastidiar sí lo hacen. Es evidente y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen. Por eso mismo no he vuelto a los lugares de los que me quejo, no los menciono, nomás mencionarlos ya me causa mal. La idea de volver allá o de volver a ver a ciertas personas de por sí ya me indispone e incluso me enferma totalmente. Son mentalidades que hay regadas y se masifican poco a poco. Esa es una lucha social invisible que pasa todo el tiempo desde hace años, décadas o siglos, y aún seguimos ahí con adoctrinamientos. Lo que quería tomar con todas estas masas y todo esto es que juegan con nuestros sentidos de muchas formas. Y los sentidos no solamente son los básicos, yo lo considero que realmente es nuestra facultad de percibir la realidad, los medios que tenemos para identificar la realidad. En mi caso, las voces me hablan, como les digo, me cuentan historias sexuales muy horrendas, horribles, bizarras, demasiado exageradas. Lo reiteran tanto y lo exageran tanto de una forma tan satánica y tan vulgar que realmente cuesta creer que esa persona de la que me hablan haya hecho todas esas cosas.
Hay otras personas que me mencionan en específico que me quieren matar. Y también traté de buscar a esas personas, no me dijeron nada. Espero que todo sea así bien. Y si tienen algún problema, pues qué lástima que no hayan tenido la integridad, la entereza, el carácter, la voluntad, el coraje, el honor, lo que quieran decirle, sobre todo la dignidad, para tratarlo de frente. Tal vez si no lo trataron es porque al final, con el paso del tiempo, se han dado cuenta que todo es una idiotez, como para culpar a alguien por las propias acciones que cometemos. Yo no puedo culpar a esta persona de la que me hablan por lo que me pasó, ni siquiera desde el primer día que la conozco. Nunca la he conocido a profundidad, ni realmente, ni sé quiénes son, o quién es ella, o todo eso. No me incumbe ni me interesa. Simplemente traté de llegar al máximo con esa verdad. Todos los días me obligan a hacerlo, a recapitularlo. Y así es como juegan en cierta manera con mis sentidos. Estos otros tipos de carne y hueso que se esconden, a diferencia de estas voces que no puedo ver, ni tocar, ni lastimar lastimosamente, porque se lo merecen. Todo el tiempo están en algún momento, a alguna distancia en la que los puedo escuchar. Y es como si interactuaran conmigo. Es como estar con gente alrededor, pero sin estarlo. Es como mantener una conversación con alguien que está a más de 10 o 5 metros de distancia de mí, que incluso puede escuchar mis susurros, o pueden pretender entender mi punto de vista desde la manera en que ellos lo escuchan, o como lo escuchan. Entonces, bueno, continuando con la dinámica que les propuse, hoy el capítulo es las alteraciones de los sentidos. Les recuerdo que esto es de una saga de libros de psiquiatría o de psicología dedicados a la esquizofrenia. Bueno, más que todo es esta edición que ha tenido varias, hecha por Fuller-Torrey. Entonces, pues bueno, les recuerdo, esto toma muchos casos reales, se basa más en la experiencia de personas que lo hemos vivido realmente, y no en lo que diga alguna farmacéutica o algún científico que, si bien se dedica a estudiarnos o estudiar nuestros casos, nunca nos considera. Ya lo he mencionado antes, luchar contra la industria farmacéutica es inútil, mucha adoctrinación, mucha gente disponible a adoctrinarse, mucha gente que espera que una pastilla le vaya a solucionar los problemas de conciencia que nunca se atreven a tocar ni con su propia mente. Entonces, pues ahí cada quien verá cómo se hunde. Empecemos. Alteraciones de los sentidos. El personaje principal de Telltale Heart 1843 de Edgar Allan Poe se está hundiendo claramente en un estado de pseudoesquizofrenia y le grita al lector: ¿no te he dicho que lo que interpretas como locura no es más que un estado de agudeza extrema de los sentidos? Poe, experto en los rincones más recónditos de la mente humana, apunta aquí a un tema central de la locura. Las alteraciones de los sentidos son especialmente destacadas en los estadios iniciales de la esquizofrenia. Y según un estudio, esto ocurre en casi 2/3 partes de todos los pacientes, como concluyen los autores del estudio. La disfunción perceptiva es la característica más invariable en los primeros estadios de la esquizofrenia. En general, los pacientes pueden evocarlo fácilmente cuando se han recuperado de un episodio de psicosis. Los pacientes que sufren un ataque de psicosis aguda o la sufren de modo crónico raramente pueden describir tales cambios. Que las alteraciones de los sentidos constituyen el sello distintivo de la esquizofrenia también fue puesto en evidencia por los médicos contemporáneos de Poe. En 1862,
el director del hospital del estado de Illinois escribió que la locura hace una de las dos cosas: o bien trastoca o bien cambia la mente y su forma de recibir las impresiones exteriores. La luz, que es tan placentera al ojo normal, se convierte en una irritación intolerable si incide sobre una superficie ocular irritada. Las emociones que dan placer a la mente sana son todavía más dolorosas cuando la mente está enferma de lo que puede serlo un rayo de sol sobre una retina inflamada. Las alteraciones podrán ser más bien un incremento de lo percibido, es lo más común, o por el contrario, una disminución. Todas las modalidades sensoriales pueden verse afectadas. Por ejemplo, el protagonista de Poe experimentaba sobre todo una intensificación de la percepción auditiva. Cierto, nervioso, sí, muy nervioso lo había estado y lo sigo estando. Pero, ¿por qué dices que estoy loco? La enfermedad me había agudizado los sentidos, no los había destruido ni embotado. Sobre todo tenía un oído muy fino, lo oía todo, lo que ocurría en el cielo y en la tierra. Oía también mucho de lo que ocurría en el infierno. Por tanto, ¿cómo puedo estar loco? Espabilate y date cuenta de lo bien y tranquilamente que te cuento toda esta historia. Esto nos pasa seguido, esto nos pasa de inicio a fin, pero como lo dice el texto, puede variar, puede que unos empecemos en un extremo y los otros en el otro. Pero todo esto de las voces y todo este dolor que nadie percibe y el cual se aprovechan para torturarnos, es sensibilidad hacia los sentimientos, hacia lo que nos rodea, hacia el ambiente que nos rodea. No solamente es escuchar un perro ladrar, también es sentirlo. Es algo que todos podemos hacer, como lo decía en el libro, solamente que en nuestra condición este tipo de estados se alteran de una manera en que se intensifican o se reducen. Pero pues bueno, me atrevería a decir que desde el inicio más que todo empezamos con estos estados al máximo y amplificados, intensificados. Entonces pues bueno, otro lo describía de esta manera: desde un tiempo atrás vengo notando que los ruidos me parecen más fuertes de lo que solían ser antes, como si alguien hubiera puesto el volumen más alto. Es más notable con ruidos de fondo. Ya me entiendes, son los ruidos que siempre están a tu alrededor, pero que no los notas normalmente. Ahora parecen ser tan fuertes, y aún más fuertes que los ruidos normales que se oyen alrededor. A veces es alarmante porque resulta difícil mantener la atención en algo cuando pasan tantas cosas y no puedes evitar escucharlas. Las alteraciones en las percepciones visuales son aún más corrientes que las alteraciones auditivas. Un paciente lo describió como sigue. En este caso hablamos de alguien que tiene más alucinaciones visuales que auditivas. En mi caso yo no tengo alucinaciones visuales. Si las he tenido han sido muy pocas. Pero también eso determina mucho el estado y qué tan grave puede ser la enfermedad. Afortunadamente en mi caso solo sufro de alucinaciones auditivas. Espero que pueda desaparecerlas en vez de que evolucione a un estado en el que pueda adquirir o más bien tener alucinaciones visuales. Tengo fe en que puedo lograr la solución que quiero, pero también soy consciente de que puede pasar lo contrario, especialmente entre más envejezca, entre más tiempo pase. Las alteraciones en las percepciones visuales son aún más corrientes que las alteraciones auditivas. Un paciente lo describió como sigue: los colores me parecen más brillantes ahora, casi como si fueran de pintura luminiscente. No estoy seguro si las cosas son sólidas hasta que las toco. Me parece estar notando los colores más que antes. Aunque no estoy muy dotado para el arte, los colores de las cosas parecen mucho más claros. Pero a la vez parece que algo les falta. Las cosas que miro parecen estar más planas.
como si miraras a una superficie plana. Tal vez sea debido a que descubro mucho más en las cosas que me quedo mirándolas durante más tiempo. No solo me fascina el color de las cosas, sino también toda clase de pequeños detalles como las marcas que presentan en su superficie. Todo me llama la atención. Bueno, corrijo, aquí se refieren más a la agudización de nuestra capacidad visual y del entendimiento cognitivo que desarrollamos a través de estas ventanas. Y otro notaba tanto la intensidad de los colores como la transformación de los objetos. Todo me parecía vibrante, especialmente el rojo. La gente llevaba una máscara demoníaca, con perfiles negros y ojos blancos brillantes, toda clase de objetos, sillas, edificios, obstáculos. Todos parecieron tomar una vida propia, parecían hacerme gestos amenazadores y tenían la apariencia de seres animados. En algunos casos, las alteraciones visuales mejoraban la apariencia. Muchas cosas parecían psicodélicas, brillaban. Estaba trabajando en un restaurante y parecía de más categoría de lo que en realidad era. En otros casos, en cambio, las alteraciones hicieron parecer al objeto más feo o amenazador. La gente parecía deformada, como si hubieran sido sometidos a cirugía plástica o como si hubieran estado llevando una máscara con una estructura ósea diferente. La gente estaba haciendo muecas espantosas, las personas estaban deformadas, cuadradas como moldes de escayola. Colores y textura pueden acabar fundiéndose. Lo vi todo muy brillante y rico y puro, con la línea más sutil posible, o bien como una superficie brillante y suave, como de agua pero sólida. Después de un rato las cosas volvieron a ser turbulentas. A veces, las dos sensaciones auditivas y visuales se incrementan como le pasaba a esta chica. Esta crisis, más que ir disminuyendo, parecían aumentar. Un día, cuando estaba en la oficina del director, de repente la habitación se volvió enorme, iluminada por una terrible luz eléctrica que proyectaba falsas sombras. Todo era exacto, pulido, artificial, tenso en extremo. Las sillas y las mesas parecían modelos colocados aquí y allá. Tanto maestros como niños eran como títeres que daban vueltas y vueltas sin sentido. No reconocía a nada ni a nadie. Era como si la realidad atenuada se hubiera escapado de todos estos objetos y personas. Un temor reverencial me sobrecogió y aunque estaba perdido, fui buscando ayuda desesperadamente. Oí que la gente estaba hablando, pero no capté el significado de las palabras. Las voces eran metálicas, sin color ni calor. De vez en cuando, una palabra se desprendía del resto. Se repetía una y otra vez en mi cabeza como cortada por un cuchillo. Era absurdo. Muy relacionada con la agudeza extrema de los sentidos es la inundación de los sentidos por estímulos. No es solamente que los sentidos se vuelven mucho más agudos, sino que lo ven y lo oyen todo. Normalmente nuestro cerebro filtra la mayoría de lo que vemos y lo que oímos, dándonos así la posibilidad de concentrarnos en lo que nos interesa. Este mecanismo de filtrado parece estar dañado en las personas que padecen esquizofrenia. El cerebro se ve inundado simultáneamente por una verdadera riada de estímulos sensoriales. Esta es la descripción que hizo una persona de la inundación de los sentidos por estímulos auditivos. Todo parece captar mi atención aunque no estoy interesado en nada en particular. Te estoy hablando ahora, pero también estoy oyendo ruidos en la otra habitación y en el corredor. Se me hace difícil ignorarlos, y así me resulta casi imposible concentrarme en lo que te estoy diciendo. Con frecuencia, hasta las nimiedades sin importancia que ocurren a mi alrededor me interesan, pero eso ni siquiera es verdad, no me interesan, pero resulta que acabo poniéndoles atención y perdiendo un montón de tiempo de ese modo. Y lo mismo con los estímulos visuales. Alguna que otra vez, durante los periodos de alteración experimentaba alguna distorsión de la visión y un cierto grado de alucinación. En varias ocasiones mis ojos se volvían extremadamente sensibles a la luz,
colores ordinarios aparecían demasiado brillantes y la luz del sol parecía tener un brillo de una intensidad deslumbrante. Cuando esto ocurría, la lectura ordinaria era imposible y las letras impresas parecían excesivamente negras. Con frecuencia, estos dos fenómenos ocurren a la vez. Probablemente puedo decirte tanto o más de lo que ocurría durante el episodio que la mayoría de la gente que estaba sana. El ir y venir de la gente, el clima, lo que decían en las noticias, lo que comíamos, los discos de música que poníamos, las conversaciones. Mi percepción era un poco extraña. Hacía retratos de la gente que iban andando por la calle. Me acordaba de los números de las matrículas de los coches que seguíamos hacia Vancouver. Pagamos $3.75 por la gasolina y la bomba de aire sonó 18 veces mientras estuvimos allí. Un observador externo vería solamente a alguien que no está en contacto con la realidad. En realidad estamos experimentando tantas realidades que con frecuencia nos confunde y a veces resulta apabullante. Como estos ejemplos explican, es difícil concentrarse o prestar atención cuando tantas sensaciones se agolpan en el cerebro. Es un estudio más de la mitad de los pacientes con esquizofrenia. En un estudio, más de la mitad de los pacientes con esquizofrenia recordaba haber tenido dificultades para concentrarse y para controlar el tiempo. Un paciente lo describía de la siguiente manera: a veces, cuando la gente me habla, mi cabeza está sobrecargada. Es demasiada información para retenerla toda a la vez. Se va tan pronto como llega. Te olvidas de lo que acabas de oír porque no consigues escuchar el tiempo suficiente. Todo son palabras que quedan en el aire, a no ser que puedas deducirlo de la expresión de sus caras. Esto nos pasa y supongo que no me habrán creído en su momento algunos imbéciles, porque no parecía tan enfermo. Sin embargo, me veían enfermo, no me conocían y creían que yo era un bobo que tenía mayoría de edad, supongo. Lo que yo les recomiendo a quienes sufrimos de esto y queremos estudiar y buscamos un desarrollo constante, porque es una necesidad. Necesitamos estar concentrados todo el tiempo, o al menos es lo ideal, para poder hacernos cargos de nuestras vidas personales, para adquirir el conocimiento tanto en el trabajo que obtenemos como el conocimiento necesario para desarrollar una vida social, privada, activa, proactiva y pues positiva y benéfica para nosotros, también para los demás, ¿no? Lo que les recomiendo es, ustedes se conocen a ustedes mismos. Cada quien tiene una razón propia y particular de luchar y hacer su vida. Cada quien tiene sus propios sueños. Cada quien tiene una razón que nos hace vivir al máximo. A veces puede ser venganza, a veces puede ser miedo, a veces puede ser amor, a veces puede ser pasión, a veces puede ser por dignidad, por autorrespeto, por respeto. Aquí lo importante es que identifiquemos exactamente qué nos da sentido para seguir viviendo, entenderlo y evaluarlo. Si realmente vale la pena luchar por eso o si no. Eso es algo que se sabe a través del tiempo. El primer día no es igual al último. El 1 de enero no es lo mismo que el 31 de diciembre en el mismo año. Nosotros vemos ese progreso y nos entendemos a nosotros mismos. Mis razones son muchas. Mis seres queridos me han apoyado siempre. Afortunadamente mi crecimiento desde niño no fue óptimo, pero pues a pesar de todo fue positivo. Siempre tuve una madre que ha velado por mí, me ama y siempre, hasta el día de hoy, siempre hace más de lo que yo me imagino.
también me motiva un poco que yo no le pueda responder igualmente. Eh, Son relaciones, no necesariamente yo tengo que hacer lo que a ella le parezca o cumplir sus expectativas, pero hay un entendimiento mutuo, hay un interés mutuo en el que ella esté bien y yo esté bien el uno para el otro. Entonces, en mi caso, eso es lo que valoro realmente. No voy a dejar de hacer cosas porque otros me digan que no debo hacerlas, especialmente si es por prejuicio. Eh, bueno, habrá excepciones, ¿no? No lo vamos a llevar a extremos. Pero en este caso hay personas que me han dado corazón, hay personas que me revivieron cuando estaba muerto. Y que por el contrario, si hubiera llegado otro de esos imbéciles a fastidiarme, seguramente el día de hoy sería un sicario y un genocida. Jurado. Entonces, pues bueno, analícense, busquen sus razones para vivir y evalúenlo. Hay muchas cosas bonitas por las que vale la pena vivir. Hay muchas cosas fantásticas, no tiene que ser algo romántico. Puede ser el solo hecho de irse a vivir el mundo y ser capaz de vivirlo, en lugar de estar metido en una oficina o escondido en un lugar o odiando la vida que tenemos cuando quisiéramos estar haciendo otras cosas o estar con otras personas o hacer otras cosas, qué sé yo. En la esquizofrenia también pueden verse afectadas otras modalidades sensoriales distintas a las relacionadas con la visión y la audición. Mary Burns, en su relato autobiográfico de Un viaje a través de la locura, recordaba: era terrible que me tocaran. Una vez una enfermera intentó cortarme las uñas. La sensación que me causó fue tal que intenté morderla. Un estudiante de medicina con esquizofrenia se acordaba de que tocar a un paciente me hacía sentir como si me electrocutara. Otro paciente describió el horror de sentir una rata en la garganta y sentir el sabor de la corrupción en mi boca, como si su cuerpo se desintegrara dentro de mí. Ocasionalmente se observa un aumento de sensibilidad en los genitales, descrita por un paciente como una incesante irritación sexual de los genitales para la que no había alivio. Una vez atendí a un joven que padecía esta sensación hasta tal punto que estaba convencido que su pene se estaba volviendo negro. Su reacción ante esta alucinación fue insistir en que los médicos o cualquiera que estuviera a la vista le examinara cada 5 minutos para cerciorarse de que no era así. Su ingreso al hospital lo desencadenó el hecho de que se dirigió a la oficina local de correos donde trabajaba una amiga y le pidió que le examinara delante de los clientes. Otro aspecto de la intensidad exagerada de los sentidos es la mente que se ve inundada por ideas. Es como si el cerebro fuera bombardeado tanto por estímulos externos, por ejemplo sonidos y visiones, como por estímulos internos a la vez, pensamientos, recuerdos. Un psiquiatra que ha estudiado ampliamente este campo afirma que no hemos prestado a los estímulos internos que experimentan las personas que sufren de esquizofrenia la atención que merecen. Mi problema es que tengo demasiadas ideas. Puede que pienses en algo, digamos ese cenicero, y creas, oh, esto es para poner el cigarrillo. Pero al pensarlo evocaría al mismo tiempo una docena de cosas distintas relacionadas con ello. Mi capacidad de concentración es muy pobre. Salto de una cosa a otra. Si estoy hablando con alguien, no tiene más que cruzar las piernas o rascarse la cabeza para que me distraiga y olvide lo que estaba diciendo. Creo que podría concentrarme mejor con los ojos cerrados. Y esa persona describe cómo le invaden recuerdos del pasado. Comencé a evocar sensaciones de mi niñez como símbolos y pedazos de conversaciones del pasado revivían en mi cabeza. Empecé a creer que estaba hipnotizado e iba a recordar lo que había ocurrido durante los primeros 4 años y medio de mi vida.
Pensé que mis padres habían informado a alguien sobre mi maestro de la guardería y sobre mi pediatra, tal vez a mi marido, con la esperanza de que recordar mis primeros años me ayudara a rehacer mi vida. Tal vez sea esta capacidad aumentada de algunos pacientes de recordar acontecimientos de su niñez lo que indujo a algunos psicoanalistas en el pasado al error de asumir que dichos recuerdos guardaban de alguna manera una relación de causa-efecto con la esquizofrenia. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que apoye tales teorías, y en cambio existen pruebas que apuntan hacia otras direcciones. Una variante de la inundación de pensamientos ocurre cuando la persona siente que alguien está insertando esa cantidad de pensamientos en su cabeza. Esto se conoce comúnmente como inserción de pensamientos y cuando se da, muchos psiquiatras consideran que constituyen un síntoma fiable de esquizofrenia. Parece que toda clase de pensamientos acuden a mí, como si alguien me los estuviera contando en el interior de mi cabeza. Cuando estoy con otra gente parece que empeora, probablemente algún tipo de autoconciencia. No quiero que esos pensamientos acudan a mí, pero sigo oyéndolos. Y a veces necesito una gran fuerza de voluntad para dejar de pensar, en forma de palabras. Las cosas más absurdas y embarazosas. Bueno, estos pensamientos no significan nada para mí y hacen que pierda la concentración en lo que sea que esté haciendo, en el trabajo, etc. En el instituto sabía que todos estaban pensando y hablando de mí, y que el farmacéutico me atormentaba insertando sus pensamientos en mi cabeza para inducirme a comprar cosas que no necesitaba. Con este tipo de actividad desarrollándose en el interior de la mente de una persona, no resulta sorprendente que le sea difícil concentrarse. Me invitaron a jugar a las damas y empezamos el juego, pero no pude seguir. Estaba demasiado absorto en mis pensamientos, particularmente los que se referían al cercano fin del mundo y a los que eran responsables del uso de la fuerza y de la acusación de intento de homicidio. Al llegar la noche, mi cabeza estaba hecha un remolino. Parecía ser el día del juicio final y toda la humanidad se aglomeraba, llegada de los 4 puntos cardinales. Como dato curioso, uno de los síntomas que nos enseñan en los psiquiátricos cuando nos internan es que el enfermo mental llega con esa certeza de que el final del mundo o pasó y ellos lo experimentaron y sobrevivieron, o está pasando ya mismo, o está por pasar. ¿Por qué? No sabemos, pero todo siempre va a tener un vínculo religioso, esotérico y satánico, incluso muchas más. Pero todo esto es nuestro diario vivir. El concentrarse en una tarea tan sencilla como el andar de un edificio al siguiente puede llegar a ser imposible. El miedo me ponía enfermo, pero aún así me fui a visitar a un amigo que estaba en un sanatorio cercano. Para llegar allí, había que seguir un camino corto y bien marcado a través del bosque. Me perdí en la densa niebla y empecé a dar vueltas y más vueltas al sanatorio sin lograr distinguirlo, al tiempo que me invadía el miedo. Me fui percatando de que era el viento el que me inspiraba ese miedo, los árboles también, altos y corpulentos en medio de la niebla, pero sobre todo el viento. Por fin pude descifrar su mensaje. El viento helado del polo norte intentaba partir la tierra para destruirla, o tal vez fuera una premonición, una señal de que la tierra estaba a punto de ser arrasada. Esta idea me atormentaba con creciente intensidad. Algo que también pasa, que me atrevo a decir por experiencia propia, es que así como usan nuestros recuerdos, usan nuestros conocimientos para inducirnos a los estados que han descrito y que nosotros sentimos que nos quieren inducir o que pasa realmente. Entonces, puede que para esta persona en algún momento haya leído hace mucho tiempo sobre el viento en el polo norte o sobre el polo norte, cosas así.
Se aprovecharon de ese conocimiento, no sabemos quién o cómo, pero causó un estado de ansiedad en el que esta persona cree que va a pasar un final del mundo según el conocimiento que él sabe. En vista de estas experiencias no nos sorprende encontrar una preocupación excesiva por lo religioso, catalogada como uno de los signos indicadores más comunes de un principio de esquizofrenia. En la esquizofrenia las sensaciones pueden estar embotadas, lo mismo que agudizadas. Este embotamiento se suele encontrar con mayor frecuencia en los estadios más avanzados de la enfermedad, mientras que la agudización a menudo constituye uno de los primeros síntomas. El embotamiento se describe como un túpido velo desplegado delante de su mente a modo de una densa nube ensordecedora que le impedía el libre uso de los sentidos. La propia voz puede oírse enmudecida o bien muy lejana, y la visión puede ser borrosa u ondeante. Por mucho que me esforzara en mirar, era como si lo hiciera a través de un sueño y los detalles, como los motivos de una alfombra, se perdían. El riesgo con el tiempo que tal vez yo siento o al que le tengo miedo personalmente es eso, que pase de un estado de agudización de mis sentidos a que mermen o a que me pierdan esa locura y ya ni siquiera tenga concepción de que hay una capacidad cognitiva, o de que olvide siquiera que hay sentidos que hacen parte de mí, que yo los debo controlar y que soy responsable de ellos. Una de las sensaciones que se pueden botar en la esquizofrenia es la del dolor. Aunque no ocurre con frecuencia, cuando se produce ese embotamiento puede llegar a niveles espectaculares y tiene consecuencias prácticas para los que cuidan al enfermo. Actualmente se ha generalizado la convicción de que ese embotamiento se debe a la medicación, pero en realidad ya había sido descrito claramente por el Dr. John Haslam en 1798, en su libro Observations on Insanity, Observaciones sobre la locura. En libros de texto antiguos, por ejemplo, se citan casos de cirujanos que podían llevar a cabo operaciones de apendectomía y otras semejantes en pacientes con esquizofrenia, prácticamente sin anestesia. Una de mis pacientes no se dio cuenta de que tenía un gran absceso en el pecho hasta que el pus le impregnó el vestido. Aunque esta dolencia en condiciones normales es extremadamente dolorosa, ella insistía en que no había sentido dolor alguno. Las enfermeras que han cuidado a enfermos esquizofrénicos durante años podrían recitar una letanía de casos de huesos rotos, úlceras o apéndices perforados de los que los pacientes no se habían quejado. En la práctica, es importante estar alerta sobre esta posibilidad, de forma en la que se pueda prestar atención médica a las personas si presentan aspecto de estar enfermas, aunque no se quejen en ningún dolor. Esta es también la razón de por qué algunos pacientes se queman los dedos cuando fuman cigarrillos apurando demasiado la colilla. Puede pasar. Puede que estemos más centrados en la culpa o en lo que hay acá que en lo que podemos sentir, incluyendo el dolor. Así que puede que en muchas ocasiones tratemos de lastimarnos más por castigo que con lógica, ignorando incluso el mismo dolor. Puede muy bien ser que exista un denominador común para todos los aspectos de las alteraciones de los sentidos que hemos tratado hasta ahora. Toda la información sensorial al cerebro pasa por la zona límbica, en la parte inferior del cerebro. Es precisamente esta zona la más sospechosa de estar implicada en la esquizofrenia, como aclararemos en el capítulo 6. El sistema del limbo y el tálamo filtran la entrada sensorial y es probable que la enfermedad de esta parte del cerebro pueda explicar la mayoría de los síntomas. Norma MacDonald,
una enferma que publicó la historia de su enfermedad en 1960, ya previó esta posibilidad de una forma particularmente clara varios años antes de que los psiquiatras y los neurólogos la comprendieran. Y así escribió su punto de vista sobre el fallo del sistema de filtrado. Al comienzo, era como si partes de mi cerebro que habían estado dormidas se despertaran, y me interesé por una amplia variedad de personas, acontecimientos, sitios e ideas que normalmente no habrían causado ninguna impresión en mí. No sabiendo que estaba enferma, no hice ningún esfuerzo para comprender lo que me estaba pasando, pero sentía que todo era una enorme importancia, producido por Dios o por Satán. Y pensé que era mi deber atender a todos estos nuevos intereses, y cuanto más me centraba en ellos, peores aparecían. El mero transitar de un desconocido por la calle podría presentárseme como una señal que yo debía interpretar. Cada una de las caras tras las ventanas del tranvía que pasaba por delante de mí quedaría grabada en mi mente, como si todos concentraran su atención en mí y me quisieran transmitir algún mensaje. Ahora, muchos años más tarde, me di cuenta de lo que pasó. Cada uno de nosotros es capaz de tolerar una gran cantidad de estímulos que invaden nuestro ser por medio de cualquiera de nuestros sentidos. Podríamos oír todos los sentidos al alcance de nuestro espectro auditivo y ver los objetos, colores y matices dentro de nuestro campo de visión continuamente. Es evidente que no seríamos capaces de llevar a cabo ninguna de nuestras actividades diarias normales, solo con que el 1% de todos esos estímulos posibles nos invadiera a la vez. Por tanto, la mente debe tener un filtro que funciona sin que nos demos cuenta, cribando estímulos y permitiendo solamente pasar a la conciencia aquellos que son importantes para la situación en que nos encontramos. Y este filtro tiene que estar funcionando con la máxima eficacia en todo momento, especialmente cuando necesitamos un cierto grado de concentración. Lo que me ocurrió en Toronto fue un fallo de filtro, por lo que una mezcla de estímulos sin relación entre sí me distraían de las tareas que tenían que haber captado toda mi atención. Antes de ser diagnosticado, antes de que la enfermedad se desarrollara de una manera tan grave y tan asquerosamente horrorosa, de manera que yo colapsara e hiciera muchas locuras, cuando me consideraban un ser todavía racional y aceptable para las comunidades en las que ya no estoy o no quiero volver. En algún momento yo les dije a ellos, algo pasa, yo siento que estoy pasando por un vaivén, por un ciclo que pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar. No lo identifico, no sé qué es, pero sé que hay algo repitiéndose. Nosotros sentimos esos cambios poco a poco. Lamentablemente no es hasta, como lo dijo esta persona en el texto, no es hasta que pasa un buen tiempo que nos damos cuenta de lo que pasó. Nosotros lo podemos entender mejor porque estamos obligados al reanálisis de todo, a la autoevaluación y a ver las cosas una y otra vez, sea por conciencia propia o porque estamos sumidos en la enfermedad. Puede pasar. Nosotros vamos sintiendo eso y sí, nuestro sistema límbico controla nuestra percepción, pero nosotros, o más bien esa orden, debería partir de aquí, de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Entiendo que el cuerpo no se corrompe solamente por nuestra culpa, pero cuando sabemos qué pasa, es una alerta roja que debemos tomar prácticamente de por vida, para entender que hay muchas cosas que no son reales y que las estamos tomando por reales
y por las cuales nos estamos desviviendo. Eso puede causar suicidios, homicidios, cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de daño hacia otros o hacia nosotros mismos, incluso al medio ambiente o al planeta, a los animales. Y algo que también quisiera dejar en adición al capítulo de hoy es un poco hacia las relaciones interpersonales, porque esto que comentamos es algo que nos pasa a nosotros. Esto que les estoy diciendo es por experiencia, como les digo, ya después de tantos años que me he dado, estas son cosas que entiendo, que pasaron y pues por eso se las sugiero y quiero mencionarla. Cuando nosotros sentimos que hay un gran flujo de percepciones, de estímulos que nosotros adquirimos, cuando vemos que no sé, que rebosamos mucho más de lo que podemos tolerar, en primer lugar, es nuestro deber vivirlo, entenderlo, experimentarlo, y con concentración, con voluntad, con un motivo para vivir digno, podremos llegar al entendimiento de que es un carro loco que tenemos que manejar. Si no hay manubrio, pues hay que usar los pies como los picapiedra o lo que sea. Pero es nuestro deber. Lamentablemente, en cuanto a relaciones interpersonales, cuando hay un gran sentir mutuo o con otras personas, o que otras personas tienen hacia nosotros, esas tres variables tienen tres finales distintos. Lo que importa es que esas otras personas entiendan, así como nosotros debemos entender en su respectivo momento, que es un proceso personal, individual. Hay cosas que no se pueden controlar tan fácilmente porque se trata de emociones y sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos compartidos, lamentablemente esta enfermedad asquerosa o lo que sea esto, no solamente nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a la otra persona de manera en que la enferme igual o peor que nosotros. Hay muchos factores a tener en cuenta al respecto. La madurez de la persona es un factor que es arbitrario porque no podemos decir que vivimos las enfermedades con madurez, o por lo menos estas enfermedades mentales. Es un infierno en el que nos vemos obligados a vivir y encarnar. Así podamos ver que el mundo sigue normalmente en otro plano, y entre otras cosas en nuestra mente nos están incitando, nos están metiendo la idea de que hay un infierno y que tenemos que salir a hacer cosas, o que nos van a pasar cosas, o que le van a pasar cosas a otros, qué sé yo. Entonces no hay madurez ahí, por supuesto, simplemente hay ansiedad y temor y miedo. Ahí la madurez está con la experiencia, aprender a vivirlo, como que bueno, me están diciendo esto y aunque me hacen sentirlo, yo también estoy aquí y puedo analizar lo que pasa. Así me digan que está lloviendo sangre, yo puedo salir allá a la plaza, sentir el sol, observar mi alrededor y decidir en mi interior qué es lo que está pasando. Ambas pueden ser reales, lamentablemente. Entonces cuidémonos, los que ya tenemos conciencia de la enfermedad, ánimo, cuidémonos mucho, seamos muy precavidos con estas situaciones porque también nuestros sentires y nuestras percepciones se le pueden contagiar a otros. Y lo más grave es que es más probable que le pase a nuestros seres queridos, a las personas que más amamos y
con quienes más compartimos sentimientos. Es algo contra lo que tenemos que pelear y de lo que nos tenemos que escudar. También digo que madurez porque eso implica, por supuesto, la madurez de la otra persona, que entienda que nosotros tenemos un estado alterado de conciencia indeseado y que no tenemos más alternativa que vivirlo y atravesarlo. Ya depende de nuestra mentalidad, de nuestra fortaleza y de las condiciones externas que nos obliguen a vivirlo, si podemos seguir viviendo o no. Puede que continuemos viviendo, pero gracias a esas bobadas o a esas percepciones de la realidad alteradas que nos implantan, podemos perder cosas, podemos lastimarnos a nosotros mismos, puede que sigamos vivos, pero puede que hayamos dañado a alguien, o puede que nos hayamos dañado a nosotros mismos de forma irreversible. Entonces cuidémonos de esas cosas. En cuanto a los que recién lastimosamente están empezando con esto, la razón de estos videos son especialmente para ustedes, para que entiendan que aunque no sientan que hay un futuro, lo hay, y lo va a haber si ustedes entienden este tipo de cosas que deberían ser básicas y de conocimiento básico, de conocimiento cultural. Esto lo deberíamos saber todos a nivel social, pero la sociedad está tan puteada que encuentra éxtasis en el dolor ajeno, con la mayor cobardía que puede haber, sobre todo en estos días. Mucha gente con rabo de paja, mucha gente que quiere hacer el mal sin responder, muchos que quieren acciones o resultados o consecuencias sin hacer la gestión y vivir el proceso. Mucha gente que quiere que haya sangre sin que ellos se unten las manos ni hagan un esfuerzo. Eso es lo que hay en el mundo y estamos atrapados en muchas realidades. Hay otras cosas que más adelante espero poderles hablar con un poco más de propiedad, como el plano astral. Y lo menciono porque es algo inexplorado, si ni siquiera la ciencia como tal formalmente puede ofrecernos una alternativa o una explicación, más bien una solución clara. Pues al menos entendemos que hay otros planos. El mundo y la realidad se dividen en muchas cosas. Y parte de la vida es explorar todo eso para encontrar nuestras respuestas. Puede que al inicio no haya un problema, sino una motivación. Puede que solamente hayamos un problema, puede que busquemos una respuesta, pero hay muchos planos en la realidad que nos pueden afectar. Tenemos que entenderlo y estar dispuesto a vivirlo, a evaluar la realidad desde varias perspectivas, de varias maneras, precisamente untándonos de mundo, viviéndolo, sin tenerle miedo, pero tampoco sin adoctrinarse, ni regalarse a otros o perder nuestra identidad o nuestra mentalidad solamente por agradarle a otros o por miedo. Nunca me canso de decirles que hay que forjar un carácter y esa va a ser nuestra mayor herramienta para vivir el resto de nuestra vida. Entonces, bueno, espero que la charla y la lectura de hoy hayan servido. A mí me parece muy educativa. Ya lo había leído antes, pero volví a leerlo y a reaprender otras cosas que había olvidado. No me queda más que agradecerles, que estén muy bien, saludos, mis seres queridos, pues los amo, así como soy los amo, no sé si me amen o no, pero pues es lo que hay. A los que no, pues les deseo buen camino
a los que están empezando con la enfermedad, lamentablemente, pues aquí estamos para ayudarlos. Nos encargamos de buscar herramientas, hay más personas con el mismo problema, no están solos ustedes, sino que hay más. Entonces cuídense mucho, gracias por su tiempo.